Hola a todos. A continuación llevaremos a cabo la retroalimentación del texto número 3, cuyas preguntas van de la 17 a la 21. Entonces, comencemos. El fotógrafo Arturo López estaba de guardia en la calle Fuego, al sur de Ciudad de México, un 17 de abril y Jueves Santo. Fuego es una vía de pavimento uniforme con grandes casas a los lados, donde la vegetación trepa por los muros y cada tanto las jacarandas colorean las esquinas grises. Delgado, de cabello ensortijado y cano, toma fotos con una precisión metódica y un ritmo copioso. El día se le antojaba largo, aburrido y normal porque el movimiento de las puertas de la casa de Gabriel García Márquez era rutinario. La Gran Tenochtitlán parecía una urbe solitaria. El éxodo de Semana Santa colapsó las avenidas de salida con colas kilométricas de turistas que soñaban con las vacaciones sin moverse de su sitio. Quienes se quedaron podían ver los preparativos de las infinitas formas del martirio de Jesús en las representaciones callejeras del Vía Crucis, como la de Iztapalapa, o vagaban asombrados por la vasta ciudad deshabitada y a ratos silente. El número 144 de Fuego es una residencia colonial, con muros de piedra y ladrillo donde se trepan las enredaderas de bugambillas. López, fotógrafo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, llegó a las 10:30 de la mañana y se apostó junto a otros periodistas. 10 minutos después, Mónica Alonso, la asistente que días antes negó que el Nobel tuviese cáncer, esquivó a los medios de comunicación y entró a la casa. A las 11:15 am, un hombre llegó con bolsas de víveres para el almuerzo, y 15 minutos después apareció el cineasta mexicano Jorge Sánchez con un ramo de flores amarillas. Al mediodía volvió a la casa Genovevo Quirós, chofer y asistente personal del escritor colombiano. 5 minutos después llegó una enfermera. Su estadía fue corta y no dio declaraciones al salir. Justo a las 2:38 pm, la locutora Fernanda Familiar tuiteó en su cuenta personal, abro comillas, deja de latir el corazón de Gabriel García Márquez. Sin embargo, nadie en la calle Fuego se hacía eco de la afirmación, una más entre miles de rumores. Los Jueves Santos son un caliche, un día nono, una jornada donde todo está previsto y pocas veces pasa algo que trasnoche las cosas. Ningún reportero de esa cuadra quería cubrir la muerte de un maestro de periodistas hasta que, 8 minutos después, Fernanda volvió a tuitar. Muere Gabriel García Márquez. Mercedes y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, me autorizan a dar la información. Qué tristeza tan profunda. Y entonces la calle Fuego se sumió en un silencio espeso que solo interrumpían los flashes de las cámaras. Arturo López seguía tomando imágenes mientras pensaba. Es una noticia muy triste, pero ahora que lo veo, todos esperábamos esto. Es terrible, la verdad. Fue así que muchos recordaron que el Gabo se fue de la tierra un Jueves Santo, como Úrsula Iguarán, la matriarca que creó en 100 años de soledad para la estirpe de los Buendía, esa abuela remota de todos los latinoamericanos. Habiendo leído el texto, recuerden que una de las primeras cosas que debemos hacer en el momento de su reflexión tiene que ver con la referencia misma. Podemos darnos cuenta que el texto está tomado de Linares Alvinson, La tarde que murió Gabo en línea, disponible en la página del Confidencial. En esas medidas tenemos de entrada que es un artículo. Ahora, ¿qué tipo de texto sería este artículo que tenemos en nuestra pantalla? El texto que tenemos a continuación lo conocemos dentro de la tipología narrativa como una crónica. ¿Qué elementos caracterizan a la crónica? En una primera instancia, o como primera condición de la crónica, tenemos que ella nos va a narrar una serie de hechos cronológicamente organizados, bien sean frente a alguna situación determinada, frente a un personaje determinado o frente a sucesos históricos. Evidentemente en el desarrollo del texto tenemos un suceso histórico, que es la muerte de Gabriel García Márquez, y tenemos unos elementos cronológicos, que si ustedes se dan cuenta parten desde las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana llega ¿quién? El fotógrafo López. A las 11:15 llega otro hombre con la bolsa de víveres. Posteriormente, a las 2:38,
una primera información. Tenemos al mediodía también, donde volvía Genovevo. Y así sucesivamente tenemos una serie de elementos cronológicos que evidentemente están narrando esa situación. Ahora bien, entonces, como primera condición tenemos en la crónica el momento en que nos cuentan un evento a través de un orden cronológico, que lo tenemos evidentemente en el texto. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en el momento de llegar a determinar si un documento es una crónica es que esta crónica puede ser narrada o en primera persona o en tercera persona. Dentro del texto podemos darnos cuenta que nos están hablando de el fotógrafo Arturo López, es decir, que el texto está narrado en tercera persona. Y otra de las características que podemos encontrar dentro de la crónica es que en algunos puntos es posible que el autor incluya ciertos juicios de valor. Juicios de valor que podemos ver dentro del texto en momentos tales como cuando Fernanda Familiar nos cuenta qué tristeza tan profunda en el momento en que tuitea la muerte y confirma la información de este evento frente a García Márquez. Y tenemos también lo que nos dice Arturo López, el fotógrafo. Es una noticia muy triste, pero ahora que lo veo todos esperábamos esto. Es terrible, la verdad. Entonces, este documento, teniendo en cuenta esas tres condiciones anteriormente mencionadas, podemos llamarlo una crónica. Ahora miremos cuáles son las preguntas que nos plantea la prueba. Entonces, comencemos con la pregunta número 17. Al finalizar el tercer párrafo, la frase "nadie en la calle del fuego" se hacía eco de la afirmación "una más entre miles de rumores" podría ser reemplazada por A. Nadie analizaba la información "una más entre miles de rumores". B. Nadie creía la información "una más entre miles de rumores". C. Nadie criticaba la afirmación "una más entre miles de rumores". D. Nadie repetía la afirmación "una más entre miles de rumores". De entrada, nosotros podemos descartar la C y la A. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hacemos una referencia a la primera oración, nadie en la calle del fuego se hacía eco de la afirmación. En ningún momento podemos llegar a determinar un análisis, mucho menos una crítica. Pero las palabras "se hacía eco" sí nos va a hacer una alusión a una creencia. En ese orden de ideas, fijémonos en la D. Nadie repetía la afirmación. Nadie en la calle de eco repetía la información. Recuerden que una buena táctica para hacer este tipo de preguntas, responderlas, es reemplazando esa afirmación por la que diríamos. Es decir, que si tocáramos la número D, pues podríamos dar cuenta que no satisfacería de manera correcta lo que esperamos. Razón por la cual nosotros podemos decir que la respuesta correcta evidentemente va a ser la B. Número 18. Según la estructura e intencionalidad del texto, esta se tipifica como A. Un cuento, B. Un ensayo, C. Una crónica, D. Un relato de ficción. Primero, estamos hablando que la crónica es un texto narrativo. Podemos de entrada decir que no pertenece al cuento y no pertenece a un relato de ficción, y mucho menos un ensayo. Recuerden que lo que vimos en el taller pasado fueron textos tipo argumentativo, y decíamos que esos textos de tipo argumentativo se caracterizaban por tener una tesis y unos argumentos que guiaban al desarrollo de la misma. Como lo hemos mencionado en un primer momento, podemos decir efectivamente que nuestra respuesta correcta va a ser la C, una crónica. 19. Lo que pensó el reportero una vez confirmada la noticia es A. Una crueldad, ya que nunca se debe esperar la muerte de alguien. B. Una broma, porque realmente no debió pensar eso. C. Una paradoja que hace parte de la vida del reportero. Y D. Una tristeza por la muerte de Gabo. Miremos nuevamente qué fue lo que pensó el reportero, el fotógrafo, en ese mismo instante. Es una noticia muy triste, pero ahora que lo veo, todos esperábamos esto. Es terrible, la verdad.
Lo que nos dice el fotógrafo Arturo López en un primer momento es una noticia muy triste. Listo, confirmamos la noticia y hay una tristeza frente a esa noticia. Después viene un momento de reflexión, pero ahora que lo veo, todos esperábamos esto. Realmente lo esperaba. Pero fíjense en que al final vuelve a confirmar esa tristeza. Es terrible, la verdad. Miremos nuevamente las opciones que nos plantea esta pregunta. Una crueldad, ya que nunca se debe esperar la muerte de alguien, no. No es una crueldad en la medida que era una información que de alguna otra manera ya se tenía. Lo que pasa era que se estaba esperando el momento en el que pasara. Pero no es una crueldad, porque era una información que ya se sostenía en algún punto. B, una broma. No sería una broma, porque fue un suceso que pasó. Triste, pero pasó. Entonces no es ninguna broma de ningún tipo. Además, él pronuncia estas palabras una vez se ratifica la muerte de Gabriel García Márquez por parte de la señorita que tuiteó la información. C, una paradoja que hace parte de la vida del reportero. Puede ser una paradoja en la medida que, recuerden que veíamos la tristeza y luego que nos decía, pero eso de pronto ya se veía venir. Pero fíjense en este elemento, una paradoja que hace parte de la vida del reportero. Entonces muchos de ustedes podrían llegar a considerar esta opción, pero fíjense que este vida del reportero nos quitaría la opción inmediatamente, porque no es una condicionante, no es un elemento que sea repetitivo en la vida de cualquier reportero. Es por eso que nos quedaría como opción única de una tristeza por la muerte de Gabo, y como les decía en el momento del análisis de la oración, en la primera parte mostraba la tristeza, venía la paradoja, y finalmente volvió a mostrar la tristeza, por lo que nuestra opción correcta va a ser la D. Número 20. Cuando el autor habla de la Gran Tenochtitlán, hace referencia a la Ciudad de México, el barrio en el que vivía Gabo, la calle Fuego y un acto peligroso. En el momento en que estamos mirando las opciones, fíjense que la D no corresponde a una opción de lugar, por lo que podemos descartarla. Nos quedaría entre la A, la B y la C. Fijémonos entonces qué nos decía el documento. En el primer párrafo del texto, en el párrafo de esta crónica, teníamos una pequeña introducción frente a lo que pasa en Ciudad de México cuando, en abril y Jueves Santo. Y teníamos una pequeña descripción de nuestro fotógrafo y una localización efectivamente del evento del que se nos va a narrar. Si teníamos esta alusión a la calle de Fuego, que es la calle donde vivía García Márquez, que se encontraba en Ciudad de México, pues fíjense en nuestro párrafo siguiente. La Gran Tenochtitlán parecía una urbe solitaria. El éxodo de Semana Santa colapsó las avenidas de salida con colas kilométricas de turistas que soñaban con las vacaciones sin moverse de su sitio. Cuando hacemos alusión a la Gran Tenochtitlán tenemos varios elementos que nos permiten responder esta pregunta. Uno, en términos de coherencia y cohesión del texto, hablábamos de Ciudad de México, podemos referenciarla acá. Además, fíjense en esta palabra, parecía una urbe solitaria. La urbe no va a ser ni la calle Fuego, ni el barrio donde vivía García Márquez, ni mucho menos el número 144 que era la residencia de él. Evidentemente, nuestra respuesta tiene que ver con la Gran Ciudad de México. Entonces, nuestra respuesta correcta en la pregunta número 20 va a ser la A. Pregunta número 21. El término apostó, subrayado en el texto, se refiere a depositar la confianza, arriesgar una cantidad de dinero, pararse al lado de un poste y ubicarse en algún puesto. Ese apostó, fijémonos cómo está posicionado por contexto dentro del documento mismo. Lo tenemos en el tercer párrafo. López, fotógrafo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, llegó a las 10:30 de la mañana y se apostó junto a otros periodistas. No tiene que ver nada este concepto con el concepto de apostar un dinero determinado. Podemos descartar esas opciones. Y cuando nos dice que se apostó junto a otros periodistas, eso quiere decir que había otros periodistas ya en la escena, en el espacio, y lo que hace es buscar un lugar frente a ellos. No tenemos claridad de dónde busca el lugar, pero tenemos claridad que se para junto a estos demás periodistas
por lo que nuestra opción va a ser de ubicarse en algún puesto. No tiene que ver nada con depositar la confianza, mucho menos con arriesgar la cantidad de dinero y pararse al lado de un poste, pues no es realmente un elemento en la medida que tenemos dentro del texto que se hizo junto con otros compañeros. Esa es la justificación de por qué nuestra respuesta correcta va a ser la D.